Hoy vamos a viajar al pasado. Nos dirigimos hacia la Inglaterra victoriana, a Londres de 1888. Nos dirigimos a una zona muy específica, el barrio londinense de Whitechapel. Nos dirigimos hacia el territorio de caza de un siniestro personaje conocido como Jack el Destripador. Bienvenidos a Dossier Digital. Entre abril de 1888 y febrero de 1891, la Policía Metropolitana de Londres investigó 11 casos de homicidio en el barrio de Whitechapel. Algunos especialistas, después de las primeras investigaciones, llegaron rápidamente a una conclusión. Al menos 5 de aquellos homicidios habían sido producidos siempre a manos de un mismo individuo. Se los conoció como las 5 muertes canónicas. Los asesinatos eran brutales. Las víctimas ofrecían un aspecto deplorable al ser encontradas en el lugar de los hechos. Cortes en la garganta, mutilaciones en la zona abdominal, mutilaciones en el área genital, rostros prácticamente desfigurados y ocasionalmente desaparición de órganos y vísceras en los cadáveres. Marian Nichols fue la primera de estas 5 muertes canónicas. Se la encontró en plena madrugada en la calle Bucks Row, actual calle Durbar. Era el 31 de agosto de 1888. Sus principales heridas, además de presentar muchas incisiones, consistían en 2 cortes en la garganta, destacando la zona del abdomen, que había sido parcialmente desgarrado utilizando un instrumento cortante, que le provocó una herida de forma bastante irregular. Solo una semana después aparecía el cuerpo sin vida de Annie Chapman. Era el 8 de septiembre. El morboso hallazgo tuvo lugar poco antes del amanecer, en la calle Hanbury. Eran las 5:30 de la madrugada. Las heridas eran prácticamente idénticas a las de la primera víctima. 2 cortes en la garganta y el abdomen totalmente desgarrado. Los investigadores del caso descubrieron además un morboso detalle. El útero de Annie Chapman había sido extirpado. Se da la circunstancia de que un único testigo afirmó haber visto a Chapman en compañía de un individuo. Se describe como de cabello oscuro, de apariencia o aspecto andrajoso, aunque gentil. A finales de ese mismo mes de septiembre, la muerte volvía a teñir de rojo las calles de Whitechapel. Esta vez iba a hacerlo por partida doble. Se sumaron 2 nuevos cuerpos, 2 nuevas víctimas, 2 nuevos nombres a una lista negra que ya empezaba a ir creciendo. Se trataba de Elizabeth Stride y Catherine Edowis. Elizabeth Stride fue hallada en Duffield Yard, actual calle Henriques. Tan solo presentaba un corte en la parte izquierda del cuello, una incisión que fatalmente le alcanzó la arteria principal. Existe confusión entre los testigos que aquella madrugada al parecer la vieron en compañía de un individuo. Jamás se pusieron de acuerdo en cuanto al aspecto de este. A los 45 minutos se halló el cadáver de Catherine Edowis en Mile Square, en plena City londinense. Ella sí presentaba lo que ya empezaba a conocerse como la firma del asesino. Había sufrido lesiones en la garganta. El abdomen mostraba un corte grande y muy profundo, y de su cuerpo había desaparecido la casi totalidad del útero, además del riñón izquierdo. Y quisiera que retuvieran ahora, mis queridos amigos, un detalle sobre el que volveremos dentro de muy poco. Los investigadores recogieron en el lugar de los hechos una prenda,
una prenda que portaba la víctima, Catherine Eddowes, en el momento de ser asaltada por el asesino. Esta prenda era un chal y estaba literalmente impregnada de sangre. Volveremos muy pronto con esto. La última de las 5 víctimas canónicas fue Mary Jane Kelly. Fue encontrada en su casa, una modesta vivienda situada en un bloque de apartamentos de la calle Dorset. El hallazgo se produjo a las 11 menos cuarto de la mañana. El escenario del crimen era totalmente aterrador. El cuerpo sin vida de Mary Jane Kelly aparece tendido sobre la cama en una fotografía tomada en la época. Su cadáver era totalmente irreconocible, había quedado totalmente desfigurada y presentaba un aspecto inquietante. El hallazgo se produjo a las 11 menos cuarto de la mañana. La víctima presentaba una profunda herida en la garganta y quizá lo más aterrador de todo es que le habían sido extraídos todos los órganos. Algunos de estos órganos fueron encontrados a su lado, sobre la mesita de noche. Como saben, han sido varios los intentos de atribuir una identificación positiva a la identidad de Jack el Destripador. Sin embargo, siempre nos queda aquel pequeño rebusto a duda, aquella inseguridad. Se han publicado muchísimos trabajos al respecto. Muchos de estos trabajos pueden considerarse casi como auténticas tesis doctorales. Sobre todo, pues bueno, por la cantidad y la calidad de información que aportan, por la coherencia, por la seriedad con que están tratados. Personalmente siempre me ha gustado uno de ellos. Está escrito por la autora estadounidense Patricia Cornwell, una estudiosa escritora e investigadora en el área de criminología y de la criminalística, que en su día pues publicó este libro titulado Retrato de un asesino. La autora nos ofrece lo que ella considera que son las pruebas irrefutables que nos demuestran la auténtica identidad del destripador. Sin embargo, pues bueno, puede ser o no ser creído, allá cada cual. En 2014, otro autor llamado Russell Edwards publicaba otro libro sobre Jack el Destripador. Podría considerarse un libro más, una obra más, que trata pues con mayor o menor fortuna el tema, a no ser, digo, por un detalle, un pequeño detalle muy importante. Entre las pruebas ofrecidas en este libro, Russell Edwards incluye una muy importante, una que apenas deja lugar a dudas en cuanto a los resultados que ofrece. Estamos hablando del ácido desoxirribonucleico, es decir, el famoso ADN. ¿Recuerdan ustedes aquella prenda impregnada de sangre que fue encontrada en el escenario del crimen de Catherine Eddowes? Pues bien, esta prenda fue adquirida por este escritor, que es en realidad un empresario, y fue adquirida en una casa de subastas. Russell Edwards la compró sin haber llegado a verificar, a comprobar si se trataba verdaderamente del auténtico chal. Quizá le impulsó a hacerlo un detalle en la prenda. Este chal llevaba bordado un ribete de margaritas, típico de la festividad de San Miguel Arcángel, una festividad que hoy apenas es recordada, pero que en la Inglaterra victoriana era
era muy celebrada, era muy tenida en cuenta. Precisamente se estaba celebrando aquella festividad cuando fueron asesinadas 3 de las 5 víctimas canónicas: Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly, es decir, las noches del 29 de septiembre y del 8 de noviembre. Las sospechas de Russell Edwards recayeron enseguida sobre Aaron Kosminski. Kosminski había sido detenido en 1888 durante 24 horas como principal sospechoso de ser el autor de los aberrantes crímenes cometidos por Jack el Destripador. Además figuraba descrito también, aunque con reservas, como ya hemos comentado anteriormente, como el acompañante de una de las víctimas. Así pues, Edwards empezaba a estrechar el círculo. El chal fue examinado en 2011 a manos del profesor de la Universidad de Liverpool y también especialista en genética, Jari Louhelainen. Utilizando una cámara de infrarrojos, Louhelainen descubrió que las trazas de sangre presentes en el chal provenían de un corte producido en el cuello de la víctima. Además encontró manchas de semen y una célula perteneciente al riñón, a uno de los riñones de Catherine Eddowes, que, como hemos apuntado, le fueron extraídos. El resto consistió pues, en continuar con los pasos lógicos en la investigación. Ahora se trataba de encontrar descendientes directos, vivos, tanto de Eddowes como de Kosminski. Ambos fueron hallados al poco tiempo, proporcionando así aquellas valiosísimas muestras genéticas. El resultado, en los dos casos, fue una correlación perfecta. Esto contrasta con el resto de investigaciones llevadas a cabo por otros autores, los cuales, pues, más bien siempre han basado sus investigaciones, sus estudios en larguísimas cadenas de razonamiento deductivo. Esta vez, en esta ocasión, hablaba la ciencia con mayúsculas. Según esta versión de los hechos, Jack el Destripador jamás fue un cirujano, ni fue tampoco un pintor, ni un personaje de las altas esferas, como apuntan otras versiones. Aaron Kosminski era un enfermo. Estaba aquejado de esquizofrenia paranoide, además de sufrir alucinaciones auditivas. Era polaco de origen y había huido de su país emigrando con su familia a Londres, estableciéndose finalmente en Whitechapel. Según consta en la documentación que se conserva, Kosminski era peluquero. Figuraba entre los 6 principales sospechosos de haber cometido aquellos 5 crímenes. Aproximadamente a los 23 años y transcurridos ya algunos meses después de las andanzas de Jack el Destripador, Kosminski fue ingresado en un hospital psiquiátrico, falleciendo en 1919 a causa de una gangrena. Mis queridos amigos, estos son los hechos. No sabemos si alguien aportará nuevos datos, nuevas informaciones, dentro de un año, dentro de 2. Lo cierto es que el ADN no se equivoca. El ADN no miente. Es una prueba científica. Aunque, claro está, la verdad solo la conocieron aquellas cuyas vidas fueron sesgadas durante la fría noche londinense, cuando fijaron sus ojos aterrorizados en esta inquietante mirada. Nos vemos en el próximo programa.